Programa mixto, informativo, educativo, cultural y de entretenimiento. Tipo A, apto para todo público. Stalingrado, Nochevieja de 1942. Los combates que se están sucediendo entre las tropas alemanas y los soviéticos son muy cruentos. La dureza y rigores a los que están sometidos los soldados hacen que la moral de las tropas soviéticas se encuentren en un nivel bastante bajo. Es por eso que los jefes del alto mando del ejército ruso dispusieron que un grupo de músicos, bailarines y actores actuaran para los soldados. Uno de estos músicos era el violinista Boris Goldstein, quien se alejó del grupo y llegó hasta unas trincheras. Muy impactado al ver las escenas dantescas que reinaban por todas partes, empezó a tocar temas propios del folclore ruso. Pero finalmente, y aunque estaba estrictamente prohibido, empezó a tocar Bach. Cuando acabó, desde los altavoces que estaban en la parte alemana, una voz en ruso dijo: por favor, toquen algo más de Bach. ¡Toquen Bach! Exacto, toquen Bach. Prometemos no disparar. Y Goldstein tocó Viva Cabote de Bach durante 1 hora y media. Y fue así como se hizo una tregua en medio de aquel escenario de muerte y desolación. Vamos a contarles chismes históricos. Cosas muy importantes, donde el misterio y las curiosidades serán los protagonistas de esta hora en Kiss FM 101.5. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes Radio. ¡Muy importantes! El primer radio podcast de Kiss FM 101.5. Yo soy Daniel Ormazábal. Y yo, Federico Capocci. Y hoy, como cada miércoles, los acompañamos hasta la 1 p.m. desde la señal del circuito digital Kiss 101.5 FM. En la producción general, Katy 26, Katiuska Romero, que está haciendo una entrada triunfal en este momento en la cabina. Si lo cuadramos, no sale, Katy. En la asistencia de producción, nuestra queridísima Camila Napoletano y Mateo Capocci. En espíritu. Ambos con gripe, por cierto. Y bueno, en los controles, como siempre, cada miércoles, nuestro querido Luis Frías. Te queremos, Luis. Listo para reír con este poco de información y camelote histórico que les Sí, el desastre. En la conducción está Daniel Ormazábal y quien le habla, Federico Capocci. Nuestro Instagram, si desean conectarse, ya estamos en vivo a través de Instagram, es @cosasmuyimportantes. Igualmente en YouTube nos buscan como @cosasmuyimportantes y al final de la tarde van a poder ver este episodio completamente grabado en este momento. Sí, bueno, hoy les vamos a contar algunos chismecitos históricos. Realmente casi todos están enmarcados en la guerra. Algunas cosas bélicas que quedaron de la semana pasada y otros chismes que también nos han pedido algunas cositas. Hicimos como una recopilación y aquí hay mucho chisme histórico. Si a usted le gusta el chisme y le gusta la historia, quédese, porque esto lo va a disfrutar. Chéchere histórico. Chéchere histórico. Ahora bien, ¿con qué comenzamos? Bueno, vamos a contarles acerca de qué carrizo tienen que ver los pilotos canadienses y las coles de Bruselas. A ver, a alguien, ustedes por allá en Instagram, ¿quién nos dice qué tienen en común los pilotos canadienses y las coles de Bruselas? Es lo que están pensando. A ver, fíjense, servir como tripulante de un bombardero durante la Segunda Guerra Mundial tenía muchos más inconvenientes que ventajas, pues nadie lo pone en duda. Pero si a este hecho se le sumaba hacerlo en la Royal Canadian Air Force, el tema se complicaba un poco más. Fíjate, cuando los tripulantes canadienses volvían de sus misiones, muchos de ellos sufrían de dolores abdominales. Un grupo de médicos que se dedicó a estudiar este fenómeno llegó a la conclusión de que el motivo eran los bruscos descensos a los que en ocasiones eran sometidos los aparatos. Estos provocaban una acumulación de gases en el abdomen de los pilotos, navegantes y operadores de radio y artilleros y todo el que estaba montado en este avión. Al no poder eliminarlos de forma natural, se concentraban causando unas intensas punzadas. Ahora, la solución para el problema llegó en forma de dieta. Esta fue modificada para incluir grandes cantidades de coles de Bruselas y repollos, con el objetivo de provocar que los gases se eliminaran de forma natural. Ya saben por dónde viene la cosa. Ya se huelen por dónde viene esto, ¿no? Bueno, fíjense, Edward Cook, un piloto de bombarderos Halifax, recuerda como un oficial médico les apremiaba a deshacerse de los gases antes de iniciar el descenso para no sufrir dolores.
Y por otro lado tenemos que Robert Kirkpatrick, un piloto de un avión de Havilland Mosquito, indicaba que la dieta de coles de Bruselas había ocasionado muchas molestias en su escuadrón, ya que la cabina de estos aviones no estaba ventilada, excepto por un pequeño orificio que había al lado del piloto. Y supongo que el piloto pasaba todo el vuelo con la naricita pegada en el huequito de ventilación. un pequeño orificio que había al lado del piloto que se utilizaba para desempañar el parabrisas, siendo claramente insuficiente para regenerar la atmósfera en el interior de la cabina. Tú te imaginas como yo en este avión, ¿no? Claro, es que entre la los cámara de nervios, gases. Claro, era una cámara de gases. Bueno, entre los nervios de la misión que estás cumpliendo y el tema de que te cambian la dieta coles de Bruselas, o sea... Aparte, que desgracia, pues yo puedo entender, ok, te cambien la dieta, pero por lo menos te pongan algo sabroso. Ay, las coles de Bruselas son terribles, a mí no me gustan. Yo como hasta piedras y las coles de Bruselas son así como, bueno, me las como. Mira, vamos a saludar a Juan, que se está conectando desde Chile, desde Valparaíso. Hola, Juan. ¿Cómo anda todo, Juan? Mira, se pueden conectar a nuestro Instagram. ¿Estás comiéndote las coles de Bruselas? No, Juan, que de hecho nos acaba de decir que fue un placer. Creo que se va. Y salió, Juan. Mira, @ cosas muy importantes si se quieren conectar en Instagram. Vamos a echarles el cuento. Este también es un chisme bélico. Sí, a mí me encanta este. Este es de un oso. Mira, ustedes, yo no sé si ustedes saben, pero Daniel y yo somos esposos y hemos vivido muchísimas cosas durante nuestros casi 20 años de matrimonio. Ajá. Una de estas cosas particular que tenemos... ¿A dónde vas a llegar? A ver, te estoy viendo con toda mi atención. Recogemos bichos. Ay, sí, nosotros vivimos adoptando animales. Sí, de hecho se nos ha pasado la mano muchas veces. Tenemos un problema. Sí. Tenemos un problema. Una vez, Daniela, esto fue hace tanto tiempo que Daniela estaba sacando plata en un cajero automático. Ay, imagínate tú. Y se le acercó el salchimono. Esto era una especie de perrito salchicha, mezclado con mono. Cosa. Él dice que con mono. Sí. Y Daniela agarró y recogió este animalito. Ya nosotros teníamos en aquel entonces perros, gatos, y trajimos a este. Pero yo no pude dejar al salchimono en la casa. Exacto, entonces nos trajimos al salchimono a la casa. El salchimono era un delincuente, ¿eh? Bueno, ahí es donde voy. Resulta que el perro era un criminal en potencia. Sí, no solo era un criminal en potencia, sino era reincidente. Sí. De hecho, una vez le regalamos un hueso. Sí. Y el perro se metió en el cuarto de nuestro hijo Mateo y no podíamos entrar al cuarto. No, porque se puso furioso. Lo tuvimos que sacar con una escoba, pero el perro mordió la escoba y mordiendo la escoba así lo levantamos, porque era chiquitico, era como un salchicha, no sé con qué, ¿no? Y así lo levantamos y lo sacamos. Era súper agresivo el salchimón. Bueno. ¿A qué vas a llegar? A ver. Algo así parecido le sucedió a estos soldados. Sí. Esto fue un giro inesperado. Mira, nunca hemos adoptado un oso, no hemos llegado a tanto. ¿Por qué no se nos ha dado la oportunidad? No hemos encontrado el oso. Porque yo estoy segura que si lo encontráramos hubiésemos hecho lo mismo que estos soldados. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 41, cuando Hitler traiciona esa extraña alianza con Stalin atacando a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Eso sí era un matrimonio, juro, el de estos dos. Sí, señor. Los aliados se apresuraron a aprovechar la circunstancia para llevar a la Unión Soviética a su bando, y una de las condiciones exigidas por el gobierno polaco en el exilio fue la liberación de los ciudadanos y militares que habían sido apresados durante la repartición de Polonia entre los alemanes y los soviéticos, ¿no? Así, de repente, 40.000 soldados y 26.000 civiles se encontraron a merced de las inmensas estepas de Asia Central. Y un año más tarde emprendieron el camino de regreso. Ahora, los militares, no queriendo combatir junto con aquellos que habían invadido su país, prefirieron unirse al ejército británico en Palestina. Imagínate las vueltas que da la vida. Sí, señor. Estamos hablando que cuando Hitler y Stalin se dividieron Polonia, hubo obviamente una cantidad de presos y todo este asunto. Entonces, básicamente, esta era la gente que estaba apresada por los soviéticos. Claro, quedaron, una vez que los liberan, quedan con ellos. Dice, yo no voy a pelear con los rusos, no peleo ni en broma.
Entonces ellos agarraron y bueno, decidieron unirse al ejército británico. Fíjense, en Irán fueron recibidos por las fuerzas del Reino Unido, que tenía una presencia militar importante en este país. Aunque en aquel entonces Irán se mantenía oficialmente neutral. Sí. ¿Okay? Allí los soldados se reorganizaron en 2 divisiones que serían destinadas al Líbano y a Palestina, donde se encontraban otras fuerzas de la resistencia polaca. Para ello les esperaba primero una penosa marcha a través de los montes Zagros. Esta es la abrupta cordillera que separa Irán e Irak. Y ahí es donde se produce este extraño encuentro. Consiguen su salchimón. Exacto. Durante la travesía se toparon con un niño kurdo que llevaba unos sesnos en un saco. La madre del cachorro presumiblemente fue muerta por cazadores, ¿no? Bueno, el pequeño animalito se encontraba en muy malas condiciones, lo que seguramente, obviamente, despertó la compasión de los soldados polacos que sabían muy bien lo que era pasar trabajo, ¿no? A cambio de quedarse con el osesno, le ofrecieron al niño comida, golosinas, incluso una navaja suiza que el niño dijo, dale, está bien, te doy el oso, dame eso. Y así se llevan a este osito y lo adoptan como su mascota, ¿no? En el camino, sus condiciones de salud fueron mejorando poco a poco gracias a que los soldados improvisaron un tetero a partir de una botella de vodka, obviamente no con vodka, porque si no el oso no sobrevive. Esto ya va. Por los momentos. Por ¿no? los momentos. Durante la infancia del osito. Le daban leche con las raciones que podían y una alimentación que fueron complementando poco a poco con fruta, miel, jarabe, a medida que el pequeño sesno iba creciendo, ¿no? Cuando las divisiones llegaron a su destino en octubre, obviamente el animal había crecido y había desarrollado un fuerte vínculo con sus niñeras. Sí. Wojciech Narewski, el oficial al mando de las fuerzas polacas, se llevó una buena sorpresa al ver el oso, que ya era adolescente en este momento, en el campamento. Pero no quiso quitárselo a los soldados al ver que el oso le levantaba la moral a todos. Así es. Todos lo querían. El osito fue bautizado como Wojtek y se integró oficialmente en la compañía de suministros de artillería polaca número 22, convirtiéndose en una figura muy querida. Ahora, ¿qué aprendió a hacer este pequeño oso aquí? Bueno, con los polacos, con los polacos. Él aprendió a beber cerveza, a usar las duchas, a causar muchos problemas, obviamente. Incluso aprendió a desfilar. Ellos lo fueron entrenando. Ahora, en 1944, cuando la compañía fue enviada a Italia para la crucial batalla de Montecassino, los británicos no permitían mascotas en los barcos y para no separarse del oso, los soldados lo alistaron oficialmente como soldado raso y le dieron una paga y hasta documentos, porque en ningún lado decía que tú no podías reclutar un oso. Sí, porque les habían dicho ustedes no. No puedes ir con una mascota. No, él no es una mascota, él es un soldado. Él es un soldado. ¿Cómo que? Y entonces bueno. Él era el cabo Wojtek. El cabo Wojtek. Ahora, por cierto que esta batalla de Montecassino creo que fue donde mataron al papá de Roger Waters. Ah, ¿en serio? De ahí viene el odio de Roger Waters. De ahí viene, gracias a esta batalla, o por culpa de esta batalla, Fue una de las más duras. Sí, tenemos The Wall. Okay. Okay. La batalla de Montecassino fue una de las más duras que se libraron en el suelo italiano y la artillería tuvo un papel fundamental. Durante la batalla, nuestro amigo el oso Wojtek, que había aprendido que si imitaba lo que hacían sus compañeros humanos, a menudo se ganaba alguna recompensa, ayudó a transportar cajas de municiones y con su gran fuerza y resistencia, su ayuda fue decisiva. Finalmente, los aliados consiguieron tomar Montecassino con un papel muy destacado de estas fuerzas polacas. Como reconocimiento al mérito de Wojtek, este fue ascendido al rango de cabo y la compañía número 22 lo adoptó como nuevo emblema la insignia de un oso transportando un proyectil. Era útil Wojtek. Sí. Era adorable. Pero bueno, Wojtek siguió ayudando a transportar suministros hasta la captura de Bolonia en abril de 1945, que finalmente terminaría de desmembrar la resistencia fascista en Italia. Al término de la guerra, muchos polacos decidieron no regresar a su país, ahora ya en la órbita soviética, pues no olvidaban que la Unión Soviética les había invadido. En vez de esto, decidieron quedarse en otros países del bando aliado, como Estados Unidos o el Reino Unido. El hecho es que los soldados de la compañía 22, incluyendo a Wojtek, se trasladaron a Escocia, donde el oso fue recibido como una celebridad.
Le hicieron incluso un desfile organizado en Glasgow para recibir a los combatientes y él era la estrella de Sí, la compañía. aquí es donde la película de Disney se pone un poco triste porque, sí. fíjate, en 1947 Wojtek fue llevado, obviamente, al zoológico de Edimburgo porque al final era un oso. claro. Sí. Y aunque sus compañeros de guerra, o sea, sus compañeros Su de... familia, porque fueron Eran la familia, lo visitaban, la vida en cautiverio lo entristeció muchísimo. No, sí. Wojtek murió en 1963 a los 22 años y fue honrado como un héroe de guerra. Fíjense que en el 2015 se erigió una estatua en su honor en Edimburgo, tallada en granito polaco. Y su historia sigue siendo un símbolo de camaradería y resistencia. Busquen imágenes en Google porque van a poder ver la estatua y hay algunas imágenes que se Y están las imágenes del oso. Están las imágenes del oso para que conozcan a ¿cómo es que era? Wojtek. Wojtek. Vamos a escuchar un poco de música. Y en la próxima parte, pues bueno, vamos a seguir con algunos chismecitos históricos. Por ejemplo, Chéchere histórico. los nazis buscando el origen de la raza aria en el Tíbet. Una cosa Que bien... pensaba que venía de la Atlántida, pero Además, pero bueno. Pero bueno. Vamos a escuchar el tema, ¿qué? The Promise. Ok, venimos con más de cosas muy importantes. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de XFM, hoy contándoles Chéchere histórico. Algunos chismes bélicos que habían quedado en Chéchere histórico, Daniela. Chéchere histórico. Chéchere histórico. También conocido como gamelote histórico. Gamelote histórico. Mira, en la parte anterior les contamos sobre un oso que fue entrenado para ser soldado en la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo en esta onda de la Segunda Guerra Mundial, les vamos a contar ahora un episodio bien particular que involucra a los nazis en el Tíbet. Y fue que poco más de un año antes de que comenzara oficialmente la guerra, un grupo de alemanes desembarcó secretamente en las fronteras orientales de la India. Ahora bien, la misión que tenían era bien particular, porque la misión de estos señores era descubrir la fuente de origen de la raza aria. Por cierto, la película de Brad Pitt no tiene que ver con esto. No. 7 años en el Tíbet. 7 años en el Tíbet. Sí, o sea, está como ambientada más o menos en esta, pero no es este episodio. No es este episodio. No. Fíjense, en 1935, Heinrich Himmler, el líder de las SS nazi, creó la Oficina de la Herencia Ancestral. me puedo imaginar al de History Channel. Exacto. Aliens. Aliens. Una unidad dentro de la SS para averiguar a dónde habían ido los habitantes de la Atlántida. Esto después del diluvio. Y dónde quedaban los rastros de esta gran raza. 3 años después envió a un equipo de 5 alemanes al Tíbet para concretar esa operación de búsqueda. O sea, Según esto él, era especulativo completamente. Y este tipo tenía presupuesto para crear esta oficina basada completamente en una... recuérdate que ellos tenían un tema con el ocultismo fuerte y desde antes de montarse en el poder. Sí. Mucha... Y el tema de la búsqueda de la raza aria también es muchísimo es antes. anterior, sí. Bueno, el hecho es que Himmler envió una expedición secreta al Tíbet para rastrear pues, los orígenes de esta supuesta raza aria superior. Esta misión se basaba en las creencias esotéricas que tenían Hitler y que tenía Himmler, que pensaban que los arios, que venían, pues, según ellos, de la mítica Atlántida, habían migrado al Himalaya después del hundimiento del mítico continente, insisto, completamente especulativo. Y según su ideología racista, los tibetanos podrían conservar rasgos de esa pureza racial, entre comillas, que se había perdido debido a las mezclas con otros pueblos. O sea, por favor, los tibetanos tienen rasgos asiáticos. Bueno, pero ellos X. O sea, es así como que, sí, o sea, tú lo ves así de lejos, él es Pero catire. se fueron con un equipo de... Él es catire. Pero ya va, pero espérate, mira, te deja chinado. No, él es catire. Sí, es la raza pura, pero bueno. 2 de los miembros del equipo destacaban sobre el resto. Uno de ellos era Ernest Schaffer, un talentoso zoólogo de 28 años que había estado 2 veces antes en la frontera o sea, entre la India, China y el Tíbet. Schaffer se había unido a la SS poco después del triunfo nazi en 1933 y mucho antes de que Himmler se convirtiera en su patrocinador para la expedición del Tíbet.
Él estaba loco por la caza y le encantaba reunir trofeos en su vivienda en Berlín. El segundo hombre clave fue Bruno Berger, un joven antropólogo que se había unido a la SS en el 35. Berger tomaba medidas de los cráneos y detalles faciales de los tibetanos y fabricaba máscaras faciales para, como él mismo decía, recoger material sobre las proporciones, los orígenes, la importancia y el desarrollo de la raza nórdica en esta región. Lo que te estoy diciendo, si lo ves así, con los ojos cerrados, Puede cuando ser. está cayendo el sol, ese es Katiri. Pero bueno, el barco que transportaba a los 5 alemanes atracó en Colombo, la capital de Sri Lanka, a principios de mayo de 1938. El arribo no fue fácil. Las autoridades británicas de la India desconfiaban de los alemanes que viajaban y los consideraban espías. Por supuesto que eran espías. Sí, claro. A finales del año, y luego de varios desafíos, finalmente los 5 alemanes que llevaban banderas con la esvástica atadas a sus mulas y equipaje entraron en el Tíbet. O sea, vamos a tratar de no llamar la atención. Iba la mula con Wagner a todo volumen. Más o menos. Y De pintaba. forma humilde. Exacto. Humildemente. Humildemente, la llegada de los alemanes y discretamente. ¿Qué pasó, mis amores? Llegaron los catires. Ahora bien, es importante destacar el tema de la esvástica, que era un signo difundido en el Tíbet y conocido localmente como el Jungdrung. Ustedes no sé si han visto alguna vez que hay imágenes de edificaciones muy antiguas de ese lado del mundo que tienen una esvástica. De hecho, la cruz está como hacia el otro lado, distinto a como la utilizaron los nazis. Es probable que Schaffer y su equipo hayan visto la esvástica durante su estancia en la India, donde entre los hindúes ha sido durante muchísimo tiempo un símbolo de buena fortuna. Es todo lo contrario a lo que lo asociamos nosotros por culpa de los nazis, ¿no? Incluso hoy en día el símbolo es visible fuera de algunas casas, dentro de algunos templos, en las esquinas, en la parte trasera incluso de carros y camiones. Ah, imagínate tú. Todavía la usan, pero con otro significado. Por supuesto. En el Tíbet, mientras tanto, las cosas estaban cambiando. El 13º Dalai Lama había muerto en 1933 y el nuevo solo tenía 3 años, por lo que el reino budista tibetano estaba siendo controlado por un regente. Los alemanes fueron tratados excepcionalmente bien por el regente y por los tibetanos comunes. Y Berger, que fabricaba máscaras faciales, como les decíamos, incluso llegó a actuar como una especie de médico suplente para los locales durante algún tiempo. Ellos lograron adaptarse, ¿no? Yo creo que esto es lo de 7 años en el Tíbet. Sí. Estoy casi Bueno, seguro. si alguien sabe si esto tiene que ver con 7 años en el Tíbet, escriban. Estoy casi seguro. Lo que los budistas tibetanos no sabían era que la perversa imaginación de los nazis, el budismo, al igual que el hinduismo, era una religión que había debilitado a los arios que llegaban al Tíbet y que además había provocado la pérdida de su espíritu y su fuerza. Eso era lo que ellos creían. Ellos se supieron como colear entre la población, pero realmente los despreciaban, ¿no? Ahora bien, el plan estaba funcionando y todos allí pensaban que los extranjeros estaban realizando investigaciones científicas en áreas como la zoología y la antropología. Pero en ese momento, cuando parecía que Schaffer y los demás podían dedicar más tiempo a la exploración para sus verdaderas investigaciones, la expedición alemana se vio abruptamente interrumpida en agosto de 1939. ¿Adivinen por qué? Porque estalló la guerra. Por supuesto, se lo contamos la semana pasada, cuando no se le ocurrió mejor idea a Hitler que atacar Checoslovaquia, ¿era? No sé. O Polonia. Estaba la semana pasada. Checoslovaquia, sí señor. Ahora bien, fíjate. Extrañamos mucho, ¿viste? Ya, yo Pero sé, capó yo- tanto que estábamos hablando así y cuando regresaba decía, después como estoy solo. Él seguía solo en su Y mente. seguíamos hablando y era como haciendo que- como que estás solo. Tampoco no estás solo, estamos No estoy contigo. solo. Es que las voces en mi cabeza se han callado esta semana. ¿Sí? Se mudaron a otro lado. ¿En serio? ¿Tengo algo yo que ver con las voces de tu cabeza? No, tú no. Ah, no te acuerdas. que estos 20 años de matrimonio van a tener Que me sentarse hayan a- vuelto loco, fíjense. Ajá. Para entonces, Berger ya había medido los cráneos y las facciones de 376 tibetanos, insisto,
Si él los veía así, decía, Con los dos ojos es cerrados, catire, sí, es catire. Exacto. Tenía unas 2000 fotografías y algunos moldes de cabezas, rostros, manos y orejas de 17 personas. Wow. Y había recogido las huellas dactilares y manuales de otras 350. También había reunido 2000 artefactos etnógrafos. Etnográficos. ¿Qué es un artefacto etnográfico? Bueno, cosas que ellos consideraban de importancia arqueológica para esta investigación, insisto, basada en mera especulación de que supuestamente el Atlantis y el origen de la raza aria y el Tíbet, en fin. O sea, La hipotenusa. lo que es tener recursos, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, tenían recursos. los mandaron a pasear al Tíbet a cualquier cosa. Pero es increíble, ellos lograron recopilar muchísimo material. Ahora, una vez que estalla la guerra, se interrumpe la investigación, Himmler hace los arreglos para que esta gente regrese pronto a Múnich. Para que se vayan a pelear. Claro, es así mira, como, se nos está poniendo la mi cosa amor, brava. ¿sabes? Se te acabó el paseo, ¿sabes? Sí, recógeme las mascaritas, el asunto, y te viene, y el material etnográfico, y te regresas para Múnich porque aquí los necesitamos. Bueno, el hecho es que esta gente recogió su pecheche y regresan a Múnich. Schaffer, el amante de la casa, se llevó la mayoría de sus tesoros, entre comillas, tibetanos, a su casita, que es un castillo de Salzburgo, Sí. al que se trasladó durante la guerra, porque él era muy, muy importante como para estar peleando. Exacto. Pero una vez que llegaron las fuerzas aliadas en 1945, el lugar fue asaltado y la mayoría de los cuadros y todas estas cosas que tenía este señor terminaron arruinándose. Exacto. Los otros supuestos resultados científicos de la expedición corrieron la misma suerte en la guerra, se perdieron o fueron destruidos. Además, la vergüenza del pasado nazi hizo que nadie quisiera rastrear este material ni volver a hablar de esto, ¿no? Es que trata de imaginarte esta gente intentando, a juro, decir que los tibetanos eran arios y venían de los Atlantes. Exacto. O sea, no. Pero bueno, vamos con un poco de música Vamos a escuchar el tema Life is Life de Opus. de Opus y venimos con más de cosas muy importantes. Estamos de vuelta con Cosas Muy Importantes Radio, el primer radio podcast de Kiss FM, hoy contándoles algunos cuentos bélicos y uno que otro chismecito histórico poco conocido. Esto que estábamos escuchando es Opus, banda austríaca. ¿Austríaca? Austríaca. Ah, no sé. ¿Verdad que suenan australianos, verdad? Sí, yo pensé que eran australianos. No, son austríacos. ¿Sabes que en el aeropuerto de Australia hay un área especial para la gente que pensaba que iba a Austria y terminó en Australia? ¿En serio? Ok. En el aeropuerto de Australia hay un counter especial para la gente que tenía que volar a Austria y terminó en Australia. Para poder atender esa solicitud en particular. Tuvieron que crear un counter especial. Ahora que dijiste lo de que esta banda, uno ¿Tú te imaginas? O sea, Federico casi termina en Maracaibo una vez. Por supuesto. Regresando de United States. regresando de Miami me Y monté. se dio cuenta que se había equivocado Porque de todo el avión mundo, por el acento. pues todo el mundo habla de maracucho y yo, Qué curioso. Uy, qué cantidad de maracuchos hay acá. No, señor, Claro, esto el no es avión equivocado. exactamente. Esas cosas pasan, ¿ves? Esas cosas pasan. Mira, volviendo un poco al episodio de hoy, al programa de hoy, primero vamos a invitarlos a nuestras redes sociales que seguimos en vivo, @cosas muy importantes, y a que nos escuchen también en su plataforma de podcast favorita, buscándonos como Cosas Muy Importantes. Y que vean a los gatumentales. Sí, señor, estrenamos unos documentales en YouTube, en nuestro canal, que es @cosas muy importantes, que es historia contada por gatos. Ahora, ¿de dónde viene esto? Les contamos de los notimichis. Yo creo que nunca hemos hablado de los notimichis. Nunca hemos hablado de las noticias. Nosotros tenemos una sección de noticias en nuestro Instagram que se llama Los Notimichis, que es las noticias que ocurren en el mundo, que no siempre son muy alentadoras por lo general, pero contadas en titulares con fotos de gatitos. ¿Por qué? Porque entramos en disociación y no nos da estrés. El hecho es que los Notimichis han sido un hit y la gente decidió mandarnos a sus gatos como Michi reporteros. Sí, porque lo importante es que los notimichis no se hacen con imágenes de banco de imágenes. Ni inteligencia artificial. Ni inteligencia artificial. Se hace
con los Michi reporteros, que Claro, son Michi todos real. ustedes nos pueden mandar fotos su de sus gato. gatos para que su gato sea un Michi reportero. Exacto, entonces va a salir su gato con una noticia. Ahora, no podemos asegurarle que sea una buena noticia, No. pero va a salir su gato. Eso estaba hablando yo con Luis, mientras estábamos esperando para entrar a salir al aire, estaban pasando las noticias. Las noticias son terribles. Es horrible. Realmente las noticias. O sea, alguien tiene que hacer un reseteo en el mundo. Pero si te las cuento, un Michi, pues se suaviza un poco el Sí, bueno, impacto, te por lo menos en tu desconcentra. sistema nervioso. Bueno, El hecho es que a raíz de los Michis sacamos los gatumentales, que son gatos contándonos episodios de la historia. Entonces la historia como nunca antes te la habían contado. El primer capítulo lo pueden ver en YouTube, es el día del desembarco de Normandía, que se cumplió aniversario la semana pasada. el viernes pasado. Y van a tener a unos Michis contándoles toda la historia. Lo pueden ver con sus hijos porque es Sí. apto para todo público. Y es una manera bien simpática de aprender de historia. Y ver gatitos. Porque ver está lleno de gatos por todos lados. Exacto. Ahora bien, volviendo a los chismes históricos. Vamos a contarles el origen del vestido blanco de novia. Durante siglos se mantuvo la tradición de que la mujer usara su mejor vestido sin importar el color para su boda. Y casi a modo de excepción, algunas de las más importantes mujeres de las cortes europeas eligieron casarse de blanco. Ahora bien, la primera que conocemos fue la princesa Filipa de Inglaterra, quien usó una túnica blanca con un forro de armiño para su matrimonio con el rey Eric de Escandinavia en 1406. En 1558, María Estuardo, reina de Escocia, usó un vestido blanco para su boda con el futuro rey de Francia, sin importarle que para ese entonces el blanco, fíjense esto, qué curioso, era considerado el color del luto en la corte francesa. ¡Qué loco! Ajá. Para que Pero veas cómo ha cambiado. o sea, Bueno, el es- rosa antes era un color asociado a los hombres. Exacto. En 1816, la princesa Carlota de Inglaterra usó un vestido de lamé de plata con corte imperio Parece un narrador de Lola. Hijo del Miss Venezuela. para su boda con el príncipe Leopoldo de Saumur-Safir. Exacto. Y en general, Unas joyas de... muchas mujeres de la nobleza y familias adineradas comenzaron a copiar a la realeza. Exacto. Obviamente, veían a las reinas vestidas de blanco y, mami, yo quiero vestirme así también. Yo me quiero ver así. Ajá, así viene todo, pues. Así se imponen las modas, señora. Y esto, obviamente, porque era el color más lujoso de esa época. Y Exacto. era costoso, era muy difícil blanquear en aquel entonces Eso era las lo que te telas. iba a decir. Vamos a ubicarnos... Si todo el mundo estaba sucio. Claro, vamos a ubicarnos en plena era victoriana. O sea, vamos a hablar de las ¿Sabes calles. Lo difícil que debe ser mantener la ropa blanca con ese nivel Las de calles. contaminación que ellos tenían del agua, por ejemplo. ¿No? Y las calles Sí. estaban llenas de excremento de caballo, Sí, de personas, sí. de animales, De todo. de charcos, porque aparte todo De era... Jack el Destripador también estaba ahí. Y entonces ella de lo más divina, vestida de blanco, ¡bla! Claro, y blanquear eso no era fácil. Tenías que tener plata, señores, para andar vestido de blanco. Vestirse de blanco era sinónimo de Bueno, riqueza. hoy en día todavía. Sí, claro. No se ve ahí desteñido. Yo estoy vestido de blanco hoy. Sí. Oye, Daniela, tú y yo estamos de negro. Porque o sea, yo entre mis habilidades, mis skills de LinkedIn no figura el lavar la ropa, ¿yo? Yo la lavo porque obvio la lavo, pero el cuidado de la ropa no está entre mis skills. Ni siquiera un soft skill. No, y si hay que plancharla menos. Insisto, Ay, no, hay no. que hacer una campaña para abolir ya ese tema de tener la ropa hiperplanchada. Daniela, porque- estuve leyendo que entre los negocios que van a desaparecer dentro de los próximos 10 años están las lavanderías. Ah, sí, Sí, señor. Fíjense que los precios de la ropa van en bajada. es verdad. Ay, pero eso es trágico también. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, ¿quién impone realmente la moda del vestido blanco de novia? Esta vez, en 1840, la reina Victoria, cuando se casa con el príncipe Alberto. El blanco se convierte en la regla. Esto parece haber sido ayudado por los avances en la imprenta y el auge de ciertas revistas de moda que empezaron a difundir esta idea. Ahora, otro factor importante pudo haber sido el mayor acceso al color blanco que generaron las nuevas técnicas industrializadas en la producción textil y en el lavado, pues, en pleno siglo XIX. Finalmente, la asociación del blanco con la pureza, la inocencia y la virginidad parecen haber sido
acorde a los... O sea, lo ajustaron. Claro, se inventaron al final un todo como chisme. que encajó y dijeron, bueno, sí, asócialo con pureza, tal, pues listo, queda bello y precioso esto, ahora casarse de blanco, si no, ni de. Y no fue así. Ah, Así mira. que usted cásese del color que quiera. Sí, o no se casen. No va. Hagan lo que quieran hacer. No, pero si quiere, Bueno. cásese del color que quiera. Sí. Yo me casé de azul, por ejemplo. Exacto. Mi vestido de novia fue azul. Sí, bueno, no tienes cara de haber De verdad, usado blanco. no, era azul. Era azul, Sí, pero sí estilo princesita, pues, pero azul. pero azul. La cosa es que la novia avisa cómo se va a vestir. Eso sí es O sea, que es importante. incómodo ir Mm, vestido como la novia. Y nunca O sea, no- falta alguien que se va Sí. de blanco a una boda que tú Así dices, es. pero ¿en qué estabas pensando? ¿Qué estás pensando? Oye, no, pero eso es a propósito. Por eso. Sí. Esa es la amiga envidiosa. Ajá. Sí, o alguna tía por ahí con un tornillo suelto, una cosa. Y tú dices, Esa pero las ¿por qué hay se fue también. de blanco. Qué propósito esta señora. Esa la hay. No, y hablando de bodas, no hay nada. Una boda no es boda sin el mesonero que se tropieza y le Él cae se encima cae, a la vieja. Claro, se cae. Con la bandeja. La nuestra se cayó, un mesonero Por con una supuesto. bandeja llena de cosas. Siempre. Sí, hay cosas fundamentales, el pequeño, en fin, las bodas nuestras son. Te ganas de ir a una boda, chico, invítanos a Oye, una boda. pero es que ahorita lo que hacen es divorciarse. No vale, pero es que no seas viejo arenoso tampoco. No, así. a la edad de nosotros, Ah, bueno. o sea, que a la edad de nosotros, los amigos nuestros están todos o casados o divorciados. sí. Entonces hay que esperar a Y si no está tener... ni casado ni divorciado, ojo pelado, porque eso no es una buena señal. Algún red flag tiene. Sí, exacto. Ya está la de uno, me refiero, ¿no? Que ya uno tiene pues sus años. Mira, hablando de otro chisme histórico, yo no sé si este nos da chance para mi Katy. Este es muy breve. Ay, si contamos Hablando de boda. el de Megano, el de No, fulano, bueno. ese ¿quieres? es más divertido, sí, claro. Y el de la princesa, hablando de bodas, que nunca se llegó a casar. No, vamos con fulano, Dale, mengano y pues. sutano. Ok, cuenta. ¿Quiénes fueron fulano, mengano y sutano? Ajá. Ajá. Realmente, fulano, mengano y sutano no existieron. O al menos no hay registro histórico de algunos personajes que llevaran esos nombres. La palabra fulano proviene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera, este Exacto. niño. Claro. Del árabe llegó al español y de ahí se extendió a toda Hispanoamérica. Megano también proviene del árabe mankan, cuyo significado es quien sea. Entonces ya tenemos a persona cualquiera y a quien sea. Y suele utilizarse, en la mayoría de los casos, en segundo lugar. Nunca se habla de Megano y fulano. Generalmente Megano viene detrás de fulano. Y viene generalmente antes de sutano. Que sutano proviene de citano y muy posiblemente de la palabra latina citanus, que significa sabido. No se sabe bien el por qué se añadió a la coletilla, pero Porque sonaba bien. yo creo, pero en algunas ocasiones también se coloca en segunda posición tras fulano. Realmente el orden, señores, es fulano, mengano y sutano. Ok. Porque decir fulano, sutano y mengano, bueno, también puede ser. El hecho es que no existieron estas personas. Después tenemos a perengano. O perencejo. O perencejo. Esta es una palabra más reciente y se utiliza menos que las anteriores. No se han encontrado raíces en palabras antiguas de perencejo o perengano, lo que hace pensar que puede ser una combinación que se realizó entre el apellido Pérez con la palabra mengano. Wow, imagínate tú qué rebusque. Perengano. Perengano. ¿Y perencejo? Perencejo se usa mucho aquí. Aquí se usa perencejo. Pero bueno, estas 4 palabras también tienen su variante en femenino, obviamente. Fulana, megana, sutana, perengana, perenceja. Ahora, ellos tienen un orden así como los Reyes Magos. O sea, uno menciona a los Reyes Magos. Fulano es el como primero. Melchor, Gaspar y Pero es que Baltasar. fulano Uno siempre es el dice primero. Baltasar, Claro, Melchor, tú dirías ¿por qué? sutano, fulano y mengano, no. Fulano, siempre arranca con fulano. Así hay un... Este niño, quien sea. El fulano es. Ya, pero fulano al lado de los otros, como que tiene un rango, pues. Y claro, también tienes los derivados en diminutivo, fulanito, menganito, Fulanito, sutanito, exacto. perencejita. Y depende de qué tan, la intención de la frase, qué tan despectiva puede ser, sí. porque el fulano puede ser, no vale, el fulano ese. De hecho, sí. Hay odio ahí en esa a veces toma esta connotación. Claro.
pecho con las mujeres. Esta Sí. resultó ser una fulana. Uf, súper despectivo. Una fulana es, Eso bueno, no una está fulana. bien, eso no está bien. Mira, nos están quedando varias cositas por fuera, pero ya es el momento, se acerca el momento de despedir, pero yo creo que nos da chance para contar muy rápido, Capo, lo de la princesa esta, porque a mí me da mucha risa. Mira, en Mongolia hubo una princesa, estamos hablando del siglo XIII, hija de Kaidu, el líder de una de las ramas de la familia real mongola. Ella se llamaba Kutulun. La princesa Kutulun creció en un ambiente de guerreros, de políticos. Ella estaba rodeada de hermanos y primos, todos hombres. Una mujer dura, pues. Muy dura, pues. Desde joven ella mostró un gran talento para la lucha y para la equitación. Es como valiente. Sí, como una mezcla de valiente con Mulan, una cosa así. Ok. Ella se convierte en una guerrera y poderosa, temida princesa, y durante su vida participó en muchas batallas y demostraciones de habilidades marciales y se ganó una gran reputación en su país, pero como a todas las mujeres, le tocaba casarse en un momento determinado. Ahora, ¿qué la hizo famosa? Que según la leyenda, ella estaba convencida de que ningún hombre podría igualarla en la lucha y en la equitación, entonces ella decidió, bueno, está bien, me tengo que casar, va a ser bajo mis términos. Pero esa es la historia de Valiente. Sí, inspiró valiente, ¿verdad? Es Valiente, pero la otra vez estuvimos investigando y hay un origen también. En una leyenda En una nórdica. leyenda, sí. Claro, bueno, pero puede estar inspirada en ella. Sí, en una pero- princesa mongol que sí existió. Ujú. El hecho es que ella desafió al hombre que quisiera casarse con ella en una competencia de lucha. Si el hombre ganaba, ella le dijo a sus padres, mira, si él me gana, yo me caso. Ahora, si él no me gana, me tiene que dar un caballo. ¿Qué pasó? Que Kutulun, la princesa Kutulun, llegó a tener cientos de caballos, señor, y ni un solo esposo. Este es así como se negaron a regalarle el pony cuando era chiquita. Claro, Y no ella, puedo conseguir ¿sabes mi qué? caballo Yo misma voy a comprarme mi pony. Nunca se casó. Se convirtió en una consejera, una aliada de su padre, una guerrera increíble y además la dueña de un montón de caballos. Pero bueno, con esto llegó el momento de despedirnos. Nos quedaron por fuera algunas cosas que las podemos comentar en el próximo programa, ¿verdad? Exactamente, pero no importa, no importa. Hay mucho muchísimo, hay demasiado chécher histórico. Amo el chécher histórico. Vamos a despedir entonces este programa 15 de cosas muy importantes. Ya lo saben, nos consiguen en las redes sociales como @cosas muy importantes, también en las plataformas de podcast. Vamos a dar las gracias a nuestra Katy 26. En la producción general, Katy Oscar Romero. En la asistencia de producción, los que no están, Camila Napolitano y Mateo Capocci. En los controles Luis Frías. Y bueno, ya lo saben, búsquenos en las plataformas de podcast y escuchen las cositas muy importantes de lunes a viernes por esta misma señal de Kiss FM 101.5 a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Pequeñas dosis de historia curiosa que van a poder escuchar de lunes a viernes. Yo soy Daniel Ormazábal. Y yo, Federico Capocci. Y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Los dejamos con la programación habitual de Kiss FM. Ahora viene Isnardo Bravo y bueno, disfruten del resto de la tarde. Buen provecho a los que están comiendo. Chau. ¿Ves que si hace falta? No, de verdad, la semana ¿Ves que si hace falta? Yo tenía no me hallo. no se hallaba, Daniela. Ay, qué risa. ¿Verdad, Luis? Era una cosa... ¿Sabes qué pasa, Katy? Yo era muy...